nuestras Biblias en Primero de Samuel, capítulo 19. Primer libro de Samuel, capítulo 19, y vamos a leer todo el capítulo. Prestemos mucha atención a la lectura de la palabra de Dios. Primero de Samuel, capítulo 19. Ya estamos todos aquí, primero de Samuel, capítulo 19. Dice la palabra de nuestro Dios. ¿No se ve? ¿Me ayudas? ¿Me ayudas, por favor? ¿Me ayudas? Dice primero de Samuel, capítulo 19. Habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Y dio aviso a David diciendo: Saúl mi padre procura matarte, por tanto cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y le dijo: No peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró Saúl: Vive Jehová, que no morirá. Y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras, y él mismo trajo a David a Saúl, y estuvo delante de él como antes. Después hubo de nuevo guerra, y salió David y peleó contra los filisteos, y los hirió con gran estrago, y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano, mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: Si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama, y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió: Está enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David diciendo: Traédmelo en la cama para que lo mate. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical: ¿Por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl: Porque él me dijo: Déjame ir, si no, yo te mataré. Huyó pues David y escapó, y vino a Samuel en Ramá, y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Naiot. Y fue dado aviso a Saúl diciendo: He aquí que David está en Naiot en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Entonces él mismo fue a Ramá, y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo: ¿Dónde están Samuel y David? Y uno respondió: He aquí están en Naiot en Ramá. Y fue a Naiot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Naiot en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo: también Saúl entre los profetas. Muy bien, continuamos con nuestra serie de estudios en clase de escuela dominical que hemos titulado Efecto Emaús. Efecto Emaús. Y esta es nuestra clase siguiente.
En el contexto de lo que acabamos de leer, nos encontramos en el periodo de la monarquía en Israel. Saúl, el primer rey de Israel, ha sido desechado y David, el nuevo rey, el rey de Dios, es ungido en su lugar y ha iniciado una larga carrera al trono que le tomará 10 años antes de ser coronado en lugar de Saúl. Y en todo ese trayecto, nuestro Dios nos muestra cómo es su rey, cuáles son sus características. Ya vimos en una clase anterior que su característica principal es ser un rey invencible. El rey de Jehová, su rey, es un rey invencible. Lo vimos en el caso cuando David mató a Goliat. Pero también vimos en otra clase que su rey es amado y odiado. Y no hay sino esas dos alternativas para cualquier ser humano. O amar al rey de Jehová u odiarlo. Y ahora, en nuestro texto veremos cómo David será perseguido y atacado por los que lo odian y ayudado y protegido por los que lo aman. Por el permiso del Dios soberano, quien lo ungió, sus enemigos tratarán de impedir que él reine sobre ellos, pero nunca podrán ponerle la mano encima, ni impedir que logre llegar al trono de Israel y cumpla la misión que Dios le dio. Hemos puesto pues por tema a nuestro texto: el Dios soberano permite muchos ataques a su ungido en su carrera al trono, pero en todos ellos lo protege, lo salva. No permite que nadie le haga mal hasta que llegue al trono y cumpla su misión. Ese es el tema de nuestro pasaje. Y le hemos puesto por título a la exposición del mismo: mi rey intocable. Mi rey intocable. Y aquí tengo que aclarar que cuando digo en el tema que Dios permite, no estoy diciendo que Dios se ve forzado a aceptar que estas cosas sucedan. No, cuando digo Dios permite, significa que Dios también lo ha incluido en su decreto. Entonces, conforme al decreto de Dios, Dios permite muchos ataques contra su rey, pero su rey será intocable. En el pasaje hay 8 escenas de ataque y protección. Hay 8 escenas en que Dios permite que su rey sea atacado y 8 escenas en que su rey es protegido. Hoy vamos a hacer énfasis solamente en 3. Serán las siguientes. Primero, Dios protege a David por Jonatán, versículos del 1 al 7. Segundo, Dios protege a David por Mical, versículos 11 al 17. Y tercero, Dios protege a David por su Espíritu Santo, versículos 18 al 24. Veremos solamente esas 3 escenas. Comencemos con Dios protege a David por Jonatán. Dios permite un primer ataque contra su rey y Dios impide que su rey sea tocado. El rey de Dios va a ser atacado por Saúl, un rey malo, inconverso, desechado, y va a ser protegido por Jonatán, un verdadero creyente. En esta primera ocasión, el rey de Dios es protegido por un creyente. Y esto lo vemos en los versículos del 1 al 7 que leímos. Dios levanta al enemigo y también levanta al amigo que lo libra. Levanta al enemigo que lo ataca y también levanta al amigo que lo libra. Obviamente Saúl es el enemigo y como leímos en el texto, él da la orden de matar a David. De hecho, ya venía intentando matarlo desde los capítulos anteriores, desde el capítulo 18, pero como hemos dicho, Dios impide que toquen a David. En esta ocasión, por medio de Jonatán, su aliado. ¿Y cómo lo hace Jonatán? ¿Cómo impide Jonatán que David sea tocado, dañado, lastimado? Jonatán, en un acto de valentía, le predica a su propio padre, el rey de Israel, la ley de Dios. Noten el discurso de Jonatán en el versículo 4. Vean conmigo el verso 4. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y le dijo: no peque el rey. Noten esas palabras de valentía,
cómo confronta a su propio padre, su majestad el rey de Israel. No peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha hecho contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Este hombre de Dios, este hombre de fe, es un hombre valiente, y con valentía, sabiendo que pone incluso en riesgo su vida, habla al rey de Israel, su padre, sobre el pecado que habría de cometer si comete tal homicidio, un pecado horrendo. Con valentía le dice la verdad acerca de su propia condición, y lo hace con mucho respeto hacia su propio padre y hacia su rey. Así que con mucho respeto a la autoridad, le dice a la autoridad la verdad con valentía, y en este caso Dios bendice haciendo que Saúl desista de sus intenciones homicidas. Versículo 5, noten ustedes, dice, pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa? En otras palabras, Jonatán le dice a su propio padre, es muy malo hacer mal a aquel que te ha hecho tanto bien. Y Dios concede a Saúl el quitar sus malas intenciones temporalmente. Saúl tiene algo así como un falso arrepentimiento. Este es el primer episodio en el relato de mi rey intocable. Ahora veamos un segundo episodio que a la verdad es el cuarto ataque de la serie. David es protegido, o Dios protege a David por Mical. Es el cuarto ataque en el relato. Dios permite que se levante un cuarto ataque, Dios impide que su rey de nuevo sea tocado. El que lo ataca de nuevo es Saúl, y ahora es protegido por Mical, su esposa, una mujer inconversa. En el primer episodio fue protegido por un creyente. En este cuarto episodio es protegido por una mujer inconversa. Y esto está en los versículos del 11 al 17. Del 11 al 17. Saúl de nuevo ordena a sus siervos matar a David allá en la casa de David. Y Dios ayuda a David por medio de su esposa, quien le avisa del peligro. No sabemos cómo se enteró Mical de la conspiración. Lo cierto es que ella sabía que estos soldados que habían sido enviados a la casa de David era a matarlo. Ahora Dios le da a David la ayuda de su esposa y la habilidad para huir a través de una ventana. Pero además Dios usa las mentiras de Mical. Ella miente y su mentira, permitida por Dios, sirve para ayudar a David. Como hemos dicho en ocasiones anteriores, Dios manipula el mal sin tocarlo. Dios manipula el mal sin tocarlo. Esta ocasión especial, este ataque especial, quedó registrado por David en el Salmo 59. El Salmo 59 relata este episodio, lo que David vivió, lo que David sintió. Pero extrañamente, allí en el Salmo 59, David no se limita a su conflicto con Saúl, sino que habla de algo mucho más amplio, un conflicto entre el rey de Jehová y todas las naciones. Miren aquí en la pantalla el Salmo 59 del 8 al 9. Mas tú, Jehová, te reirás de ellos, es decir, de todos los enemigos de tu rey. Te burlarás de todas las naciones. A causa del poder del enemigo, dice el rey de Jehová, esperaré en ti porque Dios es mi defensa. Este conflicto entre el rey de Jehová y todas las naciones sin duda se refiere no a un David local, sino a un David universal. Hasta aquí Dios ha salvado a David usando medios, usando a un creyente, usando a una inconversa. Pero ahora vienen 4 ataques seguidos en los que Dios no usa medios para salvar a David, sino que Él mismo por su Espíritu Santo va y salva a su rey intocable. Repito, en estos 4 ataques Dios no va a usar instrumentos humanos, lo va a hacer Él mismo.
Él mismo va a librar a su rey intocable. Y este es nuestro tercer punto. Dios protege a David por su Espíritu Santo. Ya vimos, Dios protege a David por Jonatán, vimos Dios protege a David por Mical, ahora vemos Dios protege a David por su Espíritu Santo. Se trata del quinto y octavo ataques. Dios permite una secuencia de 5, 6, 7, 8 ataques. Dios impide de nuevo que su rey sea tocado. Dios permite que Saúl de nuevo sea el enemigo y en este caso el protector es directamente el Espíritu Santo. Y eso es lo que encontramos en los versículos 18 al 24. Abrumado por la situación, David decide ir al lugar que él cree es el lugar más seguro de la tierra, es decir, estar cerca al profeta de Dios. Cerca del profeta de Dios, en la casa de Samuel, David cree que allí encontrará el refugio más seguro. Pero Saúl, en un estado de corrupción horrible, no respeta nada y envía a matarlo, pero Dios lo protege de una manera especial. Dios envía un éxtasis profético sobre sus atacantes una y otra vez, 4 veces. Dios envía un éxtasis profético sobre sus atacantes. Éxtasis profético es un estado especial en el cual el Espíritu Santo viene a la persona y le da una percepción extraordinaria de su presencia, un deleite especial, un gozo, una paz muy especial y hace que la lengua de esa persona en éxtasis se mueva con cánticos y con manifestaciones verbales de las verdades y las maravillas de Dios. Y es una extraña experiencia que quita en los atacantes las intenciones malignas de matar a David, pero no les da la conversión, incluido el propio Saúl. Y de esa manera el Espíritu Santo directamente libra al rey intocable. El final de esta escena es realmente una caricatura. Es algo ridículo. Hombres perversos y un rey perverso, despojado de sus ropas reales, cuando dice que Saúl estaba desnudo, en la Biblia estar desnudo es mucho más de lo que hoy consideramos estar desnudo. Hoy estar desnudo es estar sin ninguna clase de atuendo. En la Biblia, estar solo con la ropa interior es estar desnudo. Saúl está sin sus ropas reales. Es algo ridículo ver a un rey sin sus ropas reales, despojado de sus ropas reales, en términos bíblicos, desnudo, profetizando delante de sus enemigos, como leemos en el verso 24. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo, y aquí viene la ironía, el sarcasmo, la caricatura, también Saúl entre los profetas. Esa pregunta irónica es algo así como esto: ¿cómo el reprobado entre los elegidos? La conclusión que vemos de estos 8 ataques es que David no puede ser tocado ni dañado por sus enemigos. David es el rey intocable, no puede ser tocado ni dañado por sus enemigos, sean reyes o plebeyos, soldados o civiles, filisteos o judíos, humanos o demonios. Es imposible tocar al rey de Jehová. Dios no lo entregará en sus manos porque Él ha decretado que sea un rey intocable. Miremos en la pantalla, 1 Samuel 23:14. Dice, y David se quedó en el desierto en lugares fuertes y habitaba en un monte en el desierto de Zif y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. De parte de Dios, el Dios soberano, de parte de su decreto, de parte del Dios protector, David es declarado un rey intocable. ¿Dónde está Cristo
en nuestro pasaje. Recuerden lo que estamos haciendo en esta serie. Efecto Emaús es ver a Cristo de manera especial en todos los textos del Antiguo Testamento. ¿Dónde está Cristo en este pasaje? Cristo es el verdadero Rey intocable. Lo que Dios está haciendo a través del relato con David es hablarnos de cómo sería la vida de Cristo. Igual que David, sus enemigos intentaron echarle mano, intentaron apedrearlo, intentaron matarlo muchas veces, pero no pudieron. Cuando Herodes buscó al niño para matarlo, el rey intocable fue salvado por un ángel. Por un ángel su padre putativo fue advertido y entonces huye a Egipto. Cuando su madre le pidió que hiciera algo en las bodas de Canaán, habiéndose acabado el vino, el rey intocable le dijo a su madre en un tono de enojo y advertencia: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Ese aún no ha llegado mi hora es un anuncio de su carácter intocable. Hasta que no llegue su hora, el rey será intocable. Y lo que le esperaba era lo mismo que a David: muchos ataques de muchos enemigos, pero de todos ellos iba a ser librado hasta que le llegara su hora. Cuando estuvo en Nazaret, sus paisanos intentaron arrojarlo por un barranco, pero él pasó en medio de ellos como un león. Es un rey intocable. Cuando comenzó a enseñar y a dejar al descubierto los terribles errores de los fariseos, estos buscaron apedrearlo y matarlo en más de una ocasión, pero no pudieron porque temían al pueblo que lo favorecía. Nuestro Dios usó para protegerlo el favor del pueblo. Veamos en Marcos capítulo 11, 18 y 19. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad, igual que David. Y en muchas otras ocasiones, Marcos 14 del 1 al 2, Lucas 19 del 47 al 48, Lucas 22, 2, Juan 5 del 16 al 18, Juan 7, 1, Juan 10, 31, Juan 11, 53 al 54, muchos ataques, mucho más que David, pero el rey es intocable. En Juan 7, 46, de una manera especial, un texto que vimos recientemente con nuestro pastor, cuando los fariseos enviaron alguaciles a prenderle, ellos no pudieron prenderle. El Espíritu Santo vino sobre ellos. No les dio un éxtasis profético, pero les dio una sensación de maravillamiento y admiración por las palabras de Jesús, que las intenciones de prenderlo se esfumaron y regresaron a sus amos diciendo: nunca nadie ha hablado como este hombre. El Espíritu Santo vino sobre ellos, al igual que sobre aquellos soldados de Saúl. Cuando fue buscado por Herodes hijo, para prenderle, los fariseos le advirtieron, y él respondió en Lucas 13, 32, y decid a aquella zorra: he aquí, echo fuera demonios, y hago curaciones, hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Jesús era consciente de que él era rey intocable hasta que llegara su hora. Cuando fueron a prenderle con Judas, una turba, cientos, tal vez miles de personas, dos palabras suyas: yo soy, y la turba completa cayó al suelo, como dice Juan 18:6, y como leemos probablemente en el Salmo 91. El Salmo 91 es un salmo que nos habla también de la protección que recibiría el rey intocable. Caerán a su lado 1000 y 10,000 a su diestra. Jesús es el rey intocable. Pero a diferencia de David, su padre luego sí lo entregó a sus enemigos para que él fuera tocado, y no solo tocado, abofeteado,
escupido, azotado y maltratado con vejámenes indescriptibles, para que muriera en lugar de los suyos y cancelara la deuda penal que estas ovejas de su rebaño, dadas por su padre, tenían con la justicia de Dios. Y al Rey intocable le llegó su hora, y fue aprehendido, y fue abofeteado, escupido, latigado y perforado, por amor a los suyos, por amor a su Padre, y para darles salvación. Y aún después de resucitado, el Rey intocable sigue siendo perseguido por otro Saúl. Hay otro Saúl que persiguió después de resucitado al Rey intocable. Su nombre, Saulo, que es el mismo Saúl. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Al Rey intocable resucitado, en la persona de su iglesia, continúan persiguiéndolo, pero él continúa siendo intocable. ¿Cómo libró Dios del ataque al Rey intocable en la persona de su iglesia cuando Saulo lo buscaba para matarlo? El Espíritu Santo vino sobre él, pero a diferencia del primer Saúl, este segundo Saúl sí recibió la conversión. Su corazón maligno y homicida fue cambiado en el corazón bondadoso y dotado del gran apóstol Pablo. El Rey intocable sigue siendo perseguido, pero sigue siendo protegido por el Espíritu Santo. Ese Rey intocable en su persona y en su iglesia es y seguirá siendo intocable, como el Salmo 91 realmente lo dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Él es mi castillo, mi refugio, mi torre fuerte. La protección para el Rey intocable está descrita en el Salmo 91. La protección para los que pertenecemos a este Rey está descrita en el Salmo 91. Hermanos, unidos al Rey intocable, nosotros somos intocables. Y esa es la aplicación del pasaje. Los que estamos unidos a Cristo, por ser Él el Rey intocable, no podemos ser tocados por nuestros enemigos si nuestro Padre no lo permite, hasta que llegue nuestra hora de ser tocados. El Señor mismo, nuestro Rey intocable, lo dijo en Lucas 21, 17 y 18, que ustedes pueden ver en la pantalla. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni aun un cabello de vuestra cabeza perecerá. Y el apóstol Juan, en primera de Juan, capítulo 5, versículo 18, nos dice, también lo ven en la pantalla: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Unidos a Cristo somos como nuestro Rey, intocables. Y cuando Él permite que nos toquen, será solo para nuestro bien. Por medio del mal que Él usa, nos trae el bien supremo, y así produce una derrota estruendosa de todos nuestros enemigos. Casos abundantes tenemos en las Escrituras. El caso de Job,
Dios rodeaba a Job, Satanás no podía tocarlo hasta que Dios mismo dio permiso de tocarlo, y vosotros sabéis el final que tuvo Job. El caso de Pedro y de los 11. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Ellos lo traicionaron, lo abandonaron. Pedro maldijo y lo negó con maldición 3 veces. Pero esa caída de Pedro sirvió para vencer un enemigo peor en su corazón, el orgullo, y luego se convirtió en el gran apóstol Pedro, un gran adalid del avance del reino de Dios. También el apóstol Pablo, quien tenía un mensajero de Satanás que lo abofeteaba, pero ese mensajero lo hacía estar consciente y disfrutar grandemente del gran poder de Dios. Entonces, este aguijón que lo abofeteaba, que lo tocaba, era para él una gran bendición. Igual en la escatología, en el tiempo final, vemos cómo el anticristo atacará y matará a muchos de nosotros. Vemos a hombres malos haciendo el mal a los hijos de Dios. Y entonces, ¿cómo entendemos esto de que aquel que es nacido de Dios le guarda y el maligno no le toca? No le toca para mal, porque todo lo que sucede a los que aman a Dios le ayuda para bien. Dios lo permitirá para nuestro bien, para que nosotros mostremos en la prueba la mansedumbre de Cristo y la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento humano, y demos gloria a Cristo, sea en la vida o en la muerte. Por eso, porque sabemos que estamos unidos al Rey intocable y en Él somos intocables hasta que Él lo permita, es que el mismo Señor nos ordena que si alguien nos golpea en una mejilla, pongamos la otra. No debemos vengarnos, porque nosotros, unidos al Rey intocable, cuando Él permite que nos toquen una mejilla, es para nuestro bien, para que mostremos su gloria en nuestra mansedumbre y la paz en frente de nuestros agresores. Por eso no debemos vengarnos, sino poner la otra mejilla. Y por eso nuestro Rey nos dice, no resistáis al que es malo. Lo más importante cuando nos llega la hora de ser tocados es darle gloria a nuestro Rey, mostrando la mansedumbre de Cristo y la paz que sobrepasa todo entendimiento. De igual manera, cuando se trata de enfermedades o accidentes o desastres, como dice el Salmo 91. El Salmo 91 pareciera decir que eso nunca nos va a ocurrir a nosotros. No, no es que nunca nos va a ocurrir a nosotros, ocurrirá cuando llegue nuestra hora. Y ocurrirá para que demos gloria a Cristo, mostrando su mansedumbre y la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque en Cristo somos más que vencedores, en Cristo somos súper vencedores. Ahora la última pregunta, hermano. Todo esto suena muy hermoso. Tener la amistad de Dios, el favor de Dios y la protección de Dios es maravilloso. De hecho, en esta vida no podríamos vivir si no fuera así. Es lindo sentirnos así de bendecidos, sentirnos así de elegidos, sentirnos así de amados y así de seguros. Pero la pregunta final es, ¿para qué te da Dios toda esa protección? A ver, pensemos por un momento y déjenme escuchar alguna opinión de ustedes. Recuerden que esto es una clase. ¿Para qué te da Dios toda esa protección? ¿Para qué crees que estás unido a un Rey intocable y en Él eres intocable? ¿Para qué Él te da protección donde quiera que vayas? ¿Para qué Él levanta un enemigo pero a la vez un amigo? Que uno que te ataque y otro que te proteja. ¿Para qué? ¿Para qué eres el protegido del Señor? ¿Para qué? Alguien levante su mano. Hermana Ángela. Para que su nombre sea glorificado cuando somos atacados y en medio del ataque mostramos total mansedumbre y mostramos la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento. Pero no, esa no es la respuesta. ¿Para qué? Hermano Jaime. Para que le sirvamos,
para que le sirvamos. Puedes ir a cualquier lugar y estás protegido. ¿Cuántas personas hay que necesitan el evangelio? La prostituta, el ladrón, el sicario. Ve sin temor, estás protegido. Para que le sirvamos, para que no desperdicies tu vida viendo televisión o haciendo cosas insulsas y estúpidas que no conducen al avance del reino. Somos los protegidos del reino para que avancemos el reino, para que las mentiras que llenan este mundo sean atacadas por la verdad. Donde quiera que sea que estemos, ataquemos la mentira con la verdad y no tengamos temor, estamos protegidos. Para que aborrezcamos este mundo, para que podamos mostrar que realmente este mundo no importa, que lo que importa es el reino de Dios por venir, para que podamos vencer el pecado y librar a los que están esclavos del pecado sin temor. Tenemos la protección de nuestro Rey, estamos unidos al Rey intocable solo para una cosa, para que le sirvamos, para que hagamos las obras que Él preparó de antemano antes de la fundación del mundo para que anduviésemos en ellas. Pero cuánta tristeza y angustia hay en nuestro corazón, los pastores decimos, cuando vemos a los cristianos muy conformes, viendo televisión y comiendo palomitas de maíz, sin servirle. Claro, muy protegidos, y usted quiere que su casa esté protegida y que a su casa no entre un ladrón y que ninguno estropee sus bienes, que no lo roben en la calle, que no lo atraquen y da gloria a Dios cuando lo protegen. Usted ha estado a punto de ser atacado y afectado severamente por el ladrón, por el hombre que hace mal, y usted glorifica a Dios y cuenta el testimonio a los hermanos, pero de ahí en adelante, ¿usted qué hace? ¿Usted va a servir a Dios? No, sigue viendo televisión y comiendo palomitas de maíz. Dios te protege para que le sirvas. Si no le sirves, entonces no estás haciendo lo que Él espera que tú hagas. Y eso te va a ser tenido en cuenta de una manera negativa cuando te presentes delante del juicio de Dios. Toda esta protección es para una sola cosa, para que sirvamos a nuestro Rey. Que el Señor nos dé ver a Cristo más como un Rey intocable y ver nuestra unión con Él, la cual nos asegura liberación y protección en medio de todas situaciones, para que le sirvamos más eficazmente. Que el Señor nos dé conocer claramente aquellas formas en que le debemos servir. Vamos a orar.